Los que están ahorita de sus calificaciones. Si ustedes vieron, les envié dos. Una es el examen, así como salieron en el examen. Las preguntas que salieron en el examen. Y y ya después les envié ya la lista del estado general. Sí, ya les puse ahí en el primer parcial el aumento, pues, de la calificación por sus participaciones en clase. Hubo algunos que salieron muy mal en su examen, ¿sí? No tenían participaciones, en fin, la mínima calificación que yo les doy es de 4, ¿sí? Entonces, los que salieron muy mal y enviaron su examen a tiempo, si salieron con 3 o con 2 o así, pues bueno, les queda su calificación de 4, ¿sí? Y los que de plano no llegó a tiempo su examen, pues esos tienen 4, ¿sí? Si tenían alguna participación, pues habían subido, subieron un poco, ¿sí? Ese 4 igual puede subir un poco si tienen participaciones de algún tipo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda que tengan del examen, de su calificación? Muchos fallaron los cálculos, ¿sí? Los cálculos de las últimas 3 preguntas, sí hubo un buen número que fallaron. La tenían bien la primera, pero ya la segunda y tercera no. ¿Por qué? Porque no sacaron bien el factor de acumulación, que era muy sencillo, pues ya tenían ahí ya la fórmula, ya se las había dicho yo. Seguramente lo que imagino que equivocaron mucho fue que no sé qué pusieron, por ejemplo, ahí en el factor de acumulación, sí, la vida media era de 1.8 horas y el intervalo de administración pues eran 30 minutos. Entonces había que pasar esos 30 minutos a horas. Y 30 minutos no es .30. No sé si ahí cometieron el error, ¿sí? 30 minutos es .5 horas, y si la vida media se las están dando en horas, pues debe de haber sido, ¿sí? O sea, el .600, el menos .693 entre 1.8 por .5. Y entonces así les debía de salir el factor de acumulación, que era de .8248. Ese era el factor de acumulación, ¿sí? Entonces creo que ahí fallaron mucho, ¿sí o no? Los oigo muy callados. ¿Sí? ¿Sí se oye? Sí, doctor. ¿Sí? ¿No tienen alguna, de los que están ahorita ahí, ni alguna duda con su calificación? ¿Ninguna? Bueno, No, doctor. en cuanto al examen, pues bueno, pues ahí estaban las preguntas, pues yo creo que ya ustedes mismos las pueden revisar, ¿sí? Eran 10 preguntas, fácil se las aprendieron. Sí, el primero era clorotiazida, ¿verdad? De cuál es el antibiótico más, el que produce aumento de los niveles de calcio. Pues esa ya habíamos dicho, ¿no? Que es la isoniazida. ¿Qué otra pregunta fallaron mucho? Bueno, ¿tienen alguna duda? Los resultados de los, ¿cómo se llama? De los, aquí tengo las calificaciones, ¿sí? La pregunta 10 también fue muy fallona, muchos lo pusieron bien. Hubo muy buenas calificaciones, inclusive 9.2, que nada más fallaron una, ¿sí? Entonces quiere decir que el examen era posible resolverlo bien, ¿sí? Inclusive hubo muchos que ni siquiera son muy participativos en clase, pero sacaron muy buena calificación, ¿sí? Por ejemplo, Vázquez Delgadillo, ¿sí? Iriam, sí, pues sacó 9.2 de calificación, ¿sí? Entonces, pues, otros participaron y pues les subió bastante su calificación también. En términos generales tenían buena calificación. Otros pues sí sacaron muy baja. Otros no llegaron. Se los dije, ¿eh? Sí, a muchos
De algunos de ustedes de ahí no llegó. En los que sacaron 4, invariablemente no les llegó su cali, no llegó a tiempo. Porque pues hasta el último minuto la mandaron. Y obviamente pues se hace como, no entran instantáneamente muchos correos, van entrando en orden. Entonces, pues dependiendo, ahí no sé cómo funciona esto de la tecnología, según la hora, el segundo al cual lo mandaron, pues se va haciendo cola y después no entra directamente a la hora. Por ejemplo, ustedes lo enviaron a las 10:29 y 40 lo enviaron a las 10:29, pues los 40 no entran a las 10:29, ¿no? Van entrando secuencialmente. ¿Cuánto se tarda esto? Pues quién sabe. Entonces, la única forma de que ustedes aseguren que va a llegar a tiempo, pues es que no lo manden a las 10:29, lo hubieran mandado a las 10:20 y entraron, porque pues todos los que llegaron, es más, creo que el primero que me mandaron fue a las 10:23, ¿sí? La primera persona que me mandó su examen fue a las 10:23. Entonces, pues bueno, ¿sí? Tenían tiempo para enviarlo. Si lo enviaron al último minuto, pues eso hace que no funcione, ¿de acuerdo? Bien, ok. Dudas, preguntas, ya entraron más dudas, preguntas de su examen. Ahorita es cuando. ¿Nadie? Bueno, pues entonces vamos a empezar a ver antimicobacterianos. ¿Alguien por ahí habló? Como que salió ahí que alguien hablaba. ¿Sí o no? ¿Nadie? ¿Nadie en dudas? No, Bueno, conste, ¿eh? Bien, entonces vamos a empezar con medicamentos contra la tuberculosis, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver las micobacterias, ¿sí? Son pues, bacterias que tienen algunas características. Tienen primero la de crecimiento lento, ¿sí? Entonces esto las hace que el tratamiento, por ejemplo, de la tuberculosis, pues tenga que ser por varios meses, como vamos a ver en el mejor de los casos, o 6 meses, ¿sí? Su pared celular también tiene ciertas características que los vuelven medio impermeables a los antibióticos. Son bacterias que son intracelulares, entonces también esto tiene el problema de que tienen que ser antibióticos que o sean introducidos directamente a las células bacterianas o sean muy liposolubles, ¿sí? Y también tienen, por el tiempo de que se dan por largo tiempo, también tienen gran capacidad para crear resistencia. Esto hace que sea muy importante en el tratamiento de la tuberculosis que los pacientes, ¿sí?, tomen su tratamiento y no lo dejen, porque generalmente están muy malitos, ¿no? Cuando se les hace el diagnóstico, tienen fiebre, han perdido peso, astenia, dinamia, en fin, ¿no? Anorexia y se sienten muy mal, muy débiles. Empiezan con el tratamiento un mes y al mes, mes y medio, al resultado muy bueno y ya se sienten muy bien y ya se sienten curados, ¿sí? Entonces son los que abandonan el tratamiento. Van a ver que hay unos programas muy específicos, todos aquellos a que se les hace el diagnóstico de tuberculosis, ¿sí?, pasan a tener control por la Secretaría de Salud. Y aunque vivan en lugares muy lejanos, ¿sí?, ahí en la sierra y demás, ¿sí?, se les controla. Inclusive ustedes si hacen su servicio social a nivel rural, ¿no?, a nivel de estas comunidades, ¿sí?, van a ver que los pacientes con tuberculosis tienen que irse a tomar sus tabletas al centro de salud diariamente, ¿sí? Ahí se las dan y tienen que ir. Si no van a tomar su medicina, luego se mandan brigadas para irlos a buscar si es que viven por ahí en el cerro, por ahí, y decir por qué no se está tomando su medicamento. Esto es para disminuir precisamente la resistencia. Ustedes en sus servicios sociales les va a tocar precisamente vigilar a estos pacientes, ¿sí?, y estarlos enviando cada mes o cada 2 meses según hagan su servicio social, porque generalmente los mandan a Cadereyta, ahí donde hacen su control, o inclusive hasta mismo aquí en el servicio de epidemiología del Hospital General, para que se le tomen su radiografía, se les hagan las pruebas, ¿sí?
exámenes sanguíneos para ver cómo están y demás, ¿no? Van a ver que eso lo pide precisamente la Organización Mundial de la Salud, todos aquellos países que llevan este control estricto sobre la tuberculosis, pues tienen apoyos financieros para el tratamiento de la tuberculosis. Se trata de erradicar la tuberculosis. Aquí en México no la hemos podido erradicar. Se pensó que se iba a erradicar porque los antibióticos cuando salieron, sí, pues resultaron muy eficaces, pero hay que llevar un esquema terapéutico muy, muy rígido, estricto, para que precisamente no se presenten las resistencias, ¿sí? Porque una vez que lo dejan de tomar ya no, ya me siento muy bien, y lo dejan de tomar una semana, 15 días, un mes, cuando se restablece de nuevo el tratamiento, ¿sí? Ya no llega a funcionar, se crean resistencias y empiezan los problemas, ¿sí? Entonces, pues bueno, van a ver que es importante, ¿sí? El checar a estos pacientes. Ahorita vamos a ver qué características tienen, ¿sí? Bueno, todos los antibacterianos se llaman de primera línea, ¿sí? Que son los que mejor funcionan, las combinaciones que mejor funcionan, que son la isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y estreptomicina. Vamos a ver que los esquemas de tratamiento de la tuberculosis, ¿sí? Son con 3 o 4 de estos antibióticos, ¿sí? O de estos medicamentos, ¿sí? Que se utilizan para el control durante varios meses, ¿sí? Durante por lo menos 2 meses, y después ya se retira alguno de ellos y se queda mínimo con 2 medicamentos por el resto de los 6 meses, ¿no? Los otros 4 meses, inclusive en algunos casos hasta se da por 8 meses el tratamiento, ¿sí? Y después están los fármacos de segunda línea, que ya no son tan eficaces, o sí son eficaces, pero tienen más reacciones adversas, o funcionan con otro tipo de micobacterias. Vamos a ver que aquí vamos a centrarnos principalmente en la micobacteria en tuberculosis, pero hay otros tipos, ¿no? Como vamos a ver de estas bacterias, ¿sí? Entonces, tenemos que los fármacos de segunda línea que se pueden utilizar cuando los de primera línea crearon resistencia o a reacciones adversas, ¿sí? Están la micacina, el ácido aminosalicílico, la capreomicina, ciprofloxacina, medicamento que es de las quinolonas, ¿sí? Cicloserina, etionamida, levofloxacina, ¿sí? Que pertenece también a las quinolonas, rifabutina y rifapentina, que se parecen mucho, son análogos a la rifampicina, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los de segunda línea. Vamos a empezar a ver los de primera línea, que es con los que se empieza en un paciente que se le diagnostica una tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Bueno, no importa la variedad, pero como... Doctor, Sí, una duda. ¿qué pasó? Es que en el libro toma la estreptomicina como ya segunda línea. Es Sí, ajá. segunda. Ujú. Sí, yo lo considero que todavía es de primera línea porque generalmente están los esquemas, al menos en los que están aquí. Probablemente a lo mejor en Estados Unidos no lo sea así. Pero bueno, vamos a considerarla de primera línea, ¿sí? En este caso, en estas clases la vamos a considerar de primera línea, ¿sí? Eso es debido a que es en Estados Unidos. En Estados Unidos la estreptomicina no les gusta tanto, no la consideran como importante, pero vamos a ver que aquí en México sí se llega a utilizar como de primera línea, ¿de acuerdo? Ok, Bueno. gracias. Ahí tenemos la isoniazida. Vamos a empezar por la isoniazida, quizás es de los fármacos que han sido más útiles, ¿sí? Ahí está peso molecular 137, tiene una estructura similar a la piridoxina, o sea, al complejo, a la vitamina B6, que es la piridoxina, ¿sí? Es bactericida para la Mycobacterium en crecimiento, ¿sí? Penetra los fagocitos por los que actúan contra bacterias intracelulares como extracelulares. Los fagocitos, acuérdense que los ingieren, ¿sí? No sé si ya vieron tuberculosis en patología, acuérdense que las infecciones por estas bacterias produce precisamente el granuloma, ¿no? Una lesión inflamatoria muy particular, ¿no? Igual con los hongos y eso, ¿no? Entonces, acuérdense que las células multinucleadas y el granuloma, en qué consisten, ¿no? En estas células epiteliales que rodean, en fin, ¿no? Tienen unas características, ¿no? Entonces, los fagocitos que los ingieren, pero muchas veces no los llegan a matar, sino se quedan en el interior. Bueno, esto hace que la isoniazida sí penetre en ellos y los pueda destruir adentro, ¿sí? Crecen despacito, no se multiplican mucho, entonces a veces es difícil eliminarlos, ¿sí? Bueno, las concentraciones inhibitores son de 0.2 microgramos por mililitro, ¿sí? Y van a ver que al rato les mando un ejercicio farmacocinético de las quinolas, no se los he enviado, pues se los voy a enviar, yo creo que hoy, ¿sí? Para que lo empiecen a
resolver, ¿sí? Bueno. El mecanismo de acción, sí, es mediante todas las micobacterias tienen en forma muy particular una enzima que es la peroxidasa catalasa, ¿sí? Que es la que activa la isoniazida, ¿sí? Se necesita de esta enzima para que sea activada ya en el interior de la bacteria. Y al estar activada, pues precisamente va a inhibir una silproteína que es muy importante para convertir uno de los ácidos grasos en el ácido micólico. El ácido micólico es un ácido graso muy particular de las micobacterias, pues se llaman micobacterias porque tienen gran abundancia este ácido micólico en la pared celular, ¿sí? Entonces ya no se puede crear esto, no se forma una pared celular adecuada, entonces esto hace que se destruya la bacteria, se rompa, ¿sí? Y entonces viene la destrucción precisamente de la bacteria, ¿sí? Entonces así es como funciona. Nosotros no tenemos ácido micólico, entonces los efectos, ni tampoco tenemos esa enzima, entonces en realidad tiene pocas reacciones adversas. Las reacciones adversas que puede tener es que es análogo a la vitamina, a la piridoxina, entonces puede tener algunos problemas en este sentido. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Su biodisponibilidad se absorbe muy bien, ¿sí? Al 100%, con los alimentos puede disminuir, entonces tiene que ingerirla con el estómago vacío, ¿sí? Una de las características de esto es que es acetilado, o sea, ¿se acuerdan de las fase 2 de la conjugación? Si se le une el ácido acético precisamente a la molécula de isoniazida, y es la forma en que se termina la acción, ¿sí? De esta sustancia, ¿sí? Entonces, esta es acetilada en el hígado por la N-acetiltransferasa, que está determinada genéticamente, pues como todas estas enzimas, y existe aproximadamente en la población, ¿sí? Un porcentaje que son acetiladores lentos. ¿Qué quiere decir esto? Que genéticamente no producen una buena cantidad de la N-acetiltransferasa, y entonces esto hace que se consideren acetiladores lentos. Aproximadamente en la población aquí en México, el 80% son acetiladores lentos, el 20% son acetiladores lentos y el 80% es normal. Entonces, estos pacientes pues tienen una dificultad para metabolizar, y entonces ahí les pongo la excreción urinaria en los acetiladores rápidos es baja, solamente el 10%, pero en los acetiladores lentos se elimina más por vía renal porque no se metaboliza en el hígado, ¿sí? La depuración, pues los acetiladores rápidos es de 7.4, si es lo normal, y en los acetiladores lentos es de 3.7, entonces esto hace que el volumen de distribución y todo eso pues es igual, no cambia, ¿sí? Pero la vida media sí va a cambiar en los acetiladores rápidos, ¿sí? La vida media es de 1.1 horas y los lentos es de 3.1 horas, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y con las concentraciones plasmáticas en microgramos por mililitro, con una dosis estándar, pues los estiladores rápidos es de 5.4, en los lentos es mayor, ¿sí? Es de 7.1. Bueno, entonces hay que tenerlo también en cuenta. A veces es difícil obtener estos datos, ¿sí? Pero se considera, ya después que se inicia el tratamiento, vamos a ver cómo se monitorizan estos pacientes para saber si ajustamos las dosis o no. Generalmente no se tienen que ajustar, ¿eh? Doctor, ¿Sí? pero todo, bueno, el hecho de que sea acetilador rápido o lento tiene una dependencia genética, o sea, puede ser hereditario. Sí, o sea, está determinado genéticamente, ¿sí? Obviamente el hecho de que produzcas, no, pues si alguno de sus familiares también debe tener alguno de estos procesos. No sé qué tipo, si es recesiva o dominante, según yo es recesiva, ¿sí? Entonces se necesita que los dos tengan este factor, que a lo mejor, como es recesiva, pues no lo manifiesten, pero alguno de sus hijos sí la puede manifestar. No sé cómo se transmita precisamente esto, ¿sí? Pero sí está determinada genéticamente, o sea, viene porque no hay suficiente, hay alguna anomalía, ¿sí? En la secuencia de aminoácidos que está determinada por la disposición genética, ¿no? O sea, por los cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, funciona, es menos eficaz por algún motivo, ¿no? La reacción se produce lentamente, ¿sí? Bueno, sus usos Doctor, clínicos, sí. yo también tengo una duda. El libro menciona que se elimina una parte a nivel renal, como el medicamento, pues
modificaciones y otra parte en metabolitos, pero dice que no se debe de ajustar la dosis cuando existe insuficiencia renal, pero en todos los demás fármacos sí dice que se debe de ajustar la dosis. ¿Por qué la isoniazida no? La isoniazida no, porque la expresión urinaria es baja, ¿no? Es de un 10, vamos a suponer que el enunciado acetilador normal es de un 10%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que en el hígado se va a estar metabolizando, se está acetilando en el hígado, entonces pierde ya se inactiva, ¿sí? Y aunque no se elimine por vía renal, porque tiene insuficiencia renal, vamos a suponer, ¿sí? Se va a eliminar por vía hepática, ¿sí? Y no es tóxico cuando está acetilada, ya no produce toxicidad, además de que tiene poca toxicidad este fármaco en términos generales, ¿sí? Ahorita vamos a ver, entonces se elimina por otras vías, ¿sí? Ahorita vamos a ver la importancia que tiene esto, principalmente porque es un medicamento que puede producir hepatitis medicamentosa. Entonces aquí sí hay que estar monitorizando a las pacientes, sobre todo con respecto a que no se produzca una hepatitis medicamentosa, porque eso sí es más frecuente en los acetiladores lentos, ¿sí? Entonces, se puede presentar toxicidad de otras formas, ¿sí? Entonces, pues bueno, y acuérdense que pues, la streptomicina, pues obviamente, vamos a verla, pues se elimina principalmente por vía renal. El 95% de la streptomicina se elimina por vía renal porque no tiene ningún otro metabolismo. Entonces, esta sí se puede acumular. Y acuérdense que los aminoglucósidos pueden causar otitis o inclusive mayor lesión hepática. También son nefrotóxicos y ototóxicos, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí es muy importante hacer los ajustes. En este caso, pues es mucho menos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque su eliminación urinaria no es tan importante, ¿sí? Entonces, de alguna forma, los termina eliminando, ¿sí? Claro, hay que estarlos. Ahorita vamos a ver cómo se monitorizan, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ¿quién hizo las últimas preguntas desde la streptomicina, que si es de primera... Yo fui Paula Guerra, 25. Ajá, bueno, muy bien. Y después, ¿quién habló sobre esto de... ¿Quién fue la siguiente? La que ahorita le contesté, que si se debía de ajustar la dosis en insuficientes renales. Ah, fui yo, Fernanda Aguilar, la número 1. Número 1. Ok, Fernanda. Bien. Bueno, ahí estamos. Entonces, tratamiento, usos clínicos es en el tratamiento de la tuberculosis. Vamos a ver asociados, nunca se usan solos. Vamos a ver que para el tratamiento de la tuberculosis y de muchas otras micobacterias tienen que ser combinados por estas características de las micobacterias que ya dijimos. Y también se usa en profilaxis de la tuberculosis, ¿sí? Por ejemplo, en los familiares de los pacientes a los que se le diagnostica tuberculosis, se les hace la prueba, la de la tuberculina, se acuerdan, en la piel, ¿sí? Entonces, si son negativos, pues se les da profilaxis. Si ya son positivos, quiere decir que ya tuvieron contacto con la tuberculosis. Acuérdense, la tuberculosis, pues a cualquiera de nosotros nos podemos infectar con la bacteria, pero si nuestro sistema inmunológico es correcto, está bien, funciona bien, pues invariablemente no vamos a tener ningún problema. Vamos a crear los anticuerpos necesarios, la resistencia a estos, y se va a controlar, aunque queden ahí las bacterias en los granulomas ahí, pero están controladas, ¿sí? Entonces no se necesita tratamiento si es así, pero si son negativos, esto quiere decir que en cualquier momento se puede infectar. Cuando yo llevé neumología, cuando era estudiante de medicina, íbamos a lo que se llamaba el Hospital Huipulco, en la que llevaba allá en la Ciudad de México. Sí, íbamos a llevar la clínica de neumología al Hospital de Huipulco, que ahora es el Instituto de Enfermedades Respiratorias. Antes se llamaba Huipulco porque estaba por las afueras, allá por Tlalpan, en un pueblo que se llamaba Huipulco. Ahí lo construyeron, ¿sí? Y después ya pasó a formar parte se denominó Instituto de Enfermedades Respiratorias, ¿sí? Bueno, entonces ahí llevé yo clínicas, íbamos ahí a tomar clínicas, y obviamente pues, estaba lleno de tuberculosis y de otras enfermedades pulmonares. Entonces a todos nos hacían una prueba cuando llegábamos ahí, nos tomaban la prueba del, ¿cómo se llama? El PPD, pues, ¿no? Abajo de la piel. Entonces éramos un grupo de 30 estudiantes que íbamos ahí a rotar en el hospital, ¿sí? Y entonces nos hacían las pruebas llegando, tenían un programa ahí de investigación, entonces nos hacían la prueba de la prueba de la tuberculina en la piel, ¿sí? Y el PPD, ¿no?
¿Sí? Sí se llama PPD, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Como se hace, si es que hasta has estado en contacto, no es diagnóstico, ¿no? Entonces algunos salían positivos, entonces ellos ya estaban asintomáticos, pues ellos de alguna forma ya habían tenido. De los 30, 20 salieron positivos y 10 no, entre ellos yo no salí positivo, yo no había tenido contacto contra el bacilo de la tuberculosis. Entonces, pues íbamos a clínicas y entonces a los que éramos negativos nos daban la isoniazida, que nos las tomáramos, ¿sí? Y ya, ahí durábamos 6 meses rotando en ese hospital y al final nos volvieron a hacer la prueba y ya todos teníamos la reacción positiva, éramos positivos. Eso quiere decir que durante que estuvimos ahí haciendo historias clínicas y en contacto con los tuberculosos, pues nos terminamos infectando, ¿sí? Pero no había ningún problema. Eso es profilaxis para evitarlo. También si no hubiéramos tomado esto, a lo mejor muchos de nosotros, lo más probable es que nos hubiéramos hecho positivos sin haber padecido la enfermedad, ¿sí? Pero a lo mejor algunos sí, porque tenía un sistema inmunitario, estaba medio deficiente o en ese momento estaba deficiente por alguna razón, entonces podría haber adquirido la tuberculosis. Entonces, bueno, se les da profilaxis de tuberculosis, se les da esta tableta también por un tiempo, por el tiempo 6, 7 meses, sobre todo en los familiares de los pacientes tuberculosos, ¿sí? Que son PPD negativos, ¿sí? Bueno, entonces en la profilaxis y en el tratamiento vamos a ver que asociados a otros antituberculosos. Las reacciones adversas pueden ser reacciones inmunológicas, o sea, de hipersensibilidad, fiebre, exantema cutáneo, y también puede producir un lupus eritematoso sistémico que es inducido por este fármaco. También puede haber una sintomatología de artritis, artralgias, todo este síndrome. Una toxicidad directa que es precisamente una hepatitis inducida por la isoniazida, que aproximadamente se presenta en el 1% de los pacientes. Se va a caracterizar por anorexia, náuseas, vómito, ictericia, dolor en el cuadrante superior derecho y aumento de aminotransferases por arriba de 150 unidades. Esto es más frecuente en pacientes alcohólicos, en las pacientes embarazadas y en pacientes mayores de 40 años, ¿sí? Bueno, después también te puede producir una neuropatía periférica que se presenta en un 10 o 20% de los pacientes y que se debe sobre todo a la analogía con la piridoxina. Entonces bloquea la acción de la piridoxina, entonces se presenta la neuropatía. Vamos a ver que la piridoxina es muy importante para el buen desarrollo y buen funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, generalmente esto se evita tomando un polivitamínico o un polivitamínico como el complejo B. Vamos a ver más adelante lo de las vitaminas, ¿sí? Entonces, generalmente con esto se elimina esta de la neuropatía periférica, ¿sí? Y en el sistema nervioso central también puede haber pérdida de la memoria, psicosis y convulsiones, que también son secundarias a el bloqueo de la acción de la piridoxina. Entonces, junto con este medicamento, pues se les dan el complejo B, que fue lo que nosotros nos dieron también cuando fuimos ahí al hospital ese, pues nunca tuvimos ninguna de estas manifestaciones. Estas reacciones inmunológicas pues, son reacciones alérgicas que obviamente pues son idiosincrásicas, nadie sabe con quién les van a presentar. Pero la hepatitis sí se produce en 1%, ¿sí? Entonces eso quiere decir que se produce un metabolito tóxico que produce precisamente esto. Sí, vamos a ver cómo se maneja esto en los pacientes que presentan una hepatitis medicamentosa por este fármaco o por otros. Vamos a ver que los de muchos fármacos antituberculosos son hepatotóxicos, ¿sí? Bueno. Están las presentaciones comerciales, es el Hidrasix, el Rimifón era otro, no sé si todavía sigan en el mercado, ese fue el que a nosotros nos dieron cuando yo era estudiante de medicina, los 5 miligramos por kilogramo por día, en una sola toma al día, ¿sí? Y después hay otro que se llama Rifater, que es la combinación precisamente de rifampicina, isoniazida y piracinamida en una misma tableta, ¿sí? Y es el que se da precisamente para el tratamiento de la tuberculosis. Pero también hay presentación sola, en el cual nada más viene la isoniazida, ¿de acuerdo? Bueno, es el primero de los fármacos, van a ver que sí, siempre está incluido en la mayoría de los esquemas contra la tuberculosis o contra otras micobacterias, ¿sí? Bueno, la rifampicina es el segundo medicamento de esto, ¿sí? Este es un derivado semisintético, ¿sí? Producido por el Streptomyces mediterraneus, son antibióticos, ¿sí? Tiene actividad, el anterior es, la isoniazida no se produce por ningún
ninguno, ¿no? No lo pongo aquí, pero según yo, es de síntesis, ¿sí? Bueno. Entonces, este otro es un antibiótico, semánticamente hablando, ¿no? Tiene actividad contra cocos positivos. El estafilococo es muy eficaz con esto, ¿sí? Y cocos gram negativos, como el meningococo y Haemophilus influenzae, ¿sí? Y con las micobacterias, sí, algunas enterobacterias, las micobacterias, que es precisamente por una de las principales indicaciones, y también funciona contra clamidias, pero generalmente tiende a reservarse para el tratamiento con micobacterias, específicamente la tuberculosis, y en algunas ocasiones, sí, en enfermedades graves por estafilococo, sobre todo en infecciones óseas, también se llega a utilizar la rifampicina. En el caso del meningococo, el Haemophilus influenzae ya cada vez disminuye, sí, porque en la actualidad, pues con la vacuna del Haemophilus influenzae en los niños cada vez es menos frecuente. Y las infecciones por meningococo, pues también afortunadamente han bajado, ¿sí? Se considera bactericida, penetra bien a los fagocitos, ¿sí? Ahí vemos las características farmacocinéticas, también se absorbe muy bien, ¿sí? Es desacetilar en el hígado y sufre circulación enterohepática, sufre el metabolismo es al revés, ¿no? Tiene incluida en su molécula el ácido acético y es desacetilada por otra enzima diferente, ¿no? De la que acetila, ¿sí? Su mecanismo de resistencia es mutación de la RNA polimerasa. Aquí no habíamos dicho cómo funciona, precisamente bloquea la RNA polimerasa, que es la enzima encargada de formar el RNA mensajero a partir de la información genética que viene. Entonces bloquea precisamente la RNA polimerasa, más específicamente la de estas bacterias, ¿sí? Estas micobacterias, ¿sí? El mecanismo de resistencia, pues obviamente es una mutación, ¿no? De esta RNA polimerasa, cambia su estructura, entonces ya la rifampicina no puede actuar ahí, ¿sí? Bien. Usos clínicos, bueno, tratamiento de las micobacterias junto con isoniazidas y otros antimicobacterianos, generalmente se da 600 miligramos al día por 4 a 6 meses, ¿no? Vamos a ver, ¿sí? Profilaxis de la tuberculosis cuando no se tolera la isoniazida por alguna causa, ¿sí? Porque se presenta alergia, porque se presenta lupus o porque se presenta una hepatitis medicamentosa, ¿sí? Otro de sus indicaciones es eliminar portadores de meningococo, ¿sí? Portadores nada más en aquellos pacientes que lo portan precisamente este bicho y que lo pueden transmitir, que se hacen cultivos, ¿sí? Se pueden obtener los meningococos en el cultivo de la garganta, pues, ¿sí? Entonces se da 600 miligramos cada 12 horas por 2 días, suficiente, y la profilaxis en niños por infección de Haemophilus influenzae o que estuvieron en contacto con pacientes con Haemophilus influenzae. Actualmente con la vacuna, pues ya no lo he visto que lo utilicen los pediatras, ¿sí? Y les decía abajo, ¿no? También está indicado en infecciones por estafilocócicas graves, ¿no? Sobre todo óseas, ¿sí? Si no, pues mejor damos otros. Este antibiótico, pues hay que reservarlo mucho para la tuberculosis, ¿de acuerdo? Bueno. Doctor, Yo tengo una duda. Ay, perdón. Sí, tú primero. mencionaba que también funcionaba para la lepra, pero ¿qué tan común es su uso para eso? Para la lepra sí también puede funcionar, pero ya en la actualidad lo que he visto ahí en el dermatológico Pascua no lo utiliza un instituto de dermatología, casi ya no la utilizan la rifampicina, ya han salido otros nuevos. Por cierto que no vamos a revisar el tratamiento de la lepra, ¿sí? Ustedes lo van a tener que hacer, ¿sí? Ese nunca lo he incluido en las clases, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay otros, yo sé, hay otros sustancias que se utilizan mucho más eficaces que la rifampicina, ¿sí? Pero sí, debe funcionar también contra ¿sí? Bueno, ¿quién preguntó? 21. ¿Quién más iba a preguntar? No, doctor, iba a preguntar lo mismo. Ah, bueno, ok. Doctor, Bueno, yo tengo una duda. ¿sí? Bueno, había visto que mencionaba acerca del uso contra la Mycobacterium cansi. Nunca había escuchado de esta. Kansas. Ujú, Ajá, Kansasi, perdón. sí. Esta es un tipo igual de Ahorita tuberculosis. lo vamos a ver, ahorita más adelante vamos a ver eso, ¿sí? Que son Ok, las micobacterias atípicas que producen otra serie de enfermedades. Algunas muy semejantes a la tuberculosis, van a ver que cuando un paciente se diagnostica tuberculosis, porque vimos las placas, ahí les puse yo algunas placas, ¿no? Por ejemplo, esta es la típica placa de una tuberculosis pulmonar. Si además el paciente está así, pues bueno, ya el diagnóstico sale. Pero obviamente esto, pues puede ser. Aparte de la tuberculosis, sí, por Mycobacterium tuberculosis, puede ser por Mycobacterium avium,
Entonces hay que hacer la distinción porque el tratamiento varía un poquito, ¿sí? Por otro lado, también este tipo de lesión, ¿quién las puede producir también? Es en los ápices, ¿no? Acuérdense, y tienen unas cavernas, son las cavernas tuberculosas, ¿sí? Creo que otros también los pueden producir, que también producen granulomas, la forma de la fisiopatología y es muy semejante. Las micosis pulmonares, por ejemplo, también tienen estas características. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, aunque se les empieza muchas veces con estos datos, se les empieza el tratamiento contra la tuberculosis. Y ya se trata de identificar precisamente en el SPUT, o sea, que tosan estos pacientes para identificar el bacilo. ¿Cómo se llaman estos bacilos? Ácido alcohol resistentes, ¿no? ¿Sí? Entonces tienen una pigmentación muy particular y después se hacen los cultivos, pero los cultivos tardan varias semanas en que se desarrolle porque es de crecimiento muy lento. Entonces ya se identifica específicamente qué es Mycobacterium tuberculosis. Si es ese, pues se continúa con el tratamiento, ¿sí? Y si no es ese lo que sale en los cultivos, pues si es un Mycobacterium avium, puede ser el Mycobacterium avium, produce también todo este cuadro semejante. Entonces, Mycobacterium avium se llama complejo Mycobacterium avium, ¿sí? Vamos a ver que es un grupo de enfermedades semejantes a la tuberculosis, pero que el tratamiento es diferente. ¿De acuerdo? Vamos a mencionar esto. Todo esto, obviamente, ustedes, pues, les decía yo que en el servicio social van a ver pacientes tuberculosos y que ustedes tienen que checarlos, ¿no? De que se estén tomando el medicamento. Pero la decisión del tratamiento y el diagnóstico generalmente se hace por los servicios de epidemiología, ¿sí? Y sobre todo por infectólogos y gentes especializadas en esto, porque se trata de erradicar la tuberculosis. La tuberculosis, si no se maneja correctamente, viene resistencia y son una serie de problemas, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente estos pacientes entran a un programa muy estricto, ¿no? De control hasta que se curan, ¿no? Se curan completamente, que ya no producen baciloscopías negativas, pero inclusive aunque tengan baciloscopías negativas y ya se sientan muy bien, hay que terminar con el tratamiento porque en cualquier momento pueden reactivarse la infección, porque el bicho se queda allá adentro por mucho tiempo. Acuérdense, inclusive todos nosotros seguramente tenemos el Mycobacterium tuberculosis ahí en algún granuloma o en algún ganglio ahí en nuestros pulmones, seguramente, ¿sí? Que es ¿cómo se llama? ¿Ya vieron tuberculosis en patología? Es el de Kong, ¿no, doctor? ¿El de El qué? nódulo de Kong. El Eso, ahí nódulo se de queda, Kong. ajá, ahí se queda. Entonces, en cualquier momento, la tuberculosis puede ser primaria o de reinfección, ¿se acuerdan? Lo han visto, ¿no? Entonces, a partir de ese nódulo, pues puede otra vez surgir, ¿no? La infección, por ejemplo, en los pacientes con SIDA, en los cuales su sistema inmune, pues, cae mucho, ¿sí? Entonces, se reactiva, ¿sí? Una tuberculosis, van a ver que un gran problema de los pacientes con SIDA es precisamente una reactivación de una tuberculosis. Muchas veces se les da a ellos la profilaxis para que no se vaya a reactivar, no sé, se les da la isoniazida, por ejemplo, que también la tomen dentro de la gama tan grande de medicamentos que toman los pacientes con SIDA, que vamos a ver ahorita más adelante cuando veamos los antirretrovirales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí están estos medicamentos que donde andábamos, aquí, ¿sí? En el tratamiento, ¿sí? Bueno, ¿quién preguntó la última pregunta? ¿Quién fue? ¿Ya le puse su participación o no? Alonso López, el 4, ¿Qué habías preguntado? ¿Qué me decías? de la Mycobacterium cans. Bueno, ahorita los vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Sí, sí, ¿Sí? claro. Vale, sale. Entonces ahí está, ¿no? El tratamiento para el meningococo y también en infecciones por estafilococo se pueden utilizar, ¿sí? Ahí tienen las reacciones adversas, colorea la orina de color naranja, esto hay que decirles, inclusive no nada más la orina, inclusive las sábanas, ¿sí? Son blancas, sudan también, y la rifampicina es medio colorante, entonces pinta también como de naranja, ¿sí? Otro aspecto es que los niños, ¿sí? Que las llegan a tomar, orinan también, lloran y son con un color como naranja, entonces piensan que es sangre, la gente que es sangre, o que es como sanguaza, ¿no? O algo así. Entonces eso hay que advertírselo, ¿sí? Al sudar en la noche, sobre todo cuando todavía tienen fiebre, pues tienden a manchar las sábanas de color amarillento, ¿sí? Entonces colorea la orina de color naranja y otras sustancias de secreción, ¿sí? Exantema, trombocitopenia y nefritis, ¿sí? Esto generalmente son reacciones de hipersensibilidad. Ictericia colestásica o colestática y hepatotoxicidad.
Este también lo puede producir junto con la isoniazida. Esta es lo que es importante de monitorizar a los pacientes para que no vayan a tener estas manifestaciones. Entonces, generalmente cuando se inicia el tratamiento, se les hacen pruebas de funcionamiento hepático cada semana para ver cómo se comportan las enzimas y si no hay aumento, o de plano se pone ictérico. En este caso es colestásica, entonces sí se puede presentar ictericia. En el caso de la isoniazida, generalmente no hay ictericia, pero puede haber aumento de las transaminas, ¿sí? Bueno, también hay un cuadro gripal, parece en gripa, ¿no? Caracterizado por fiebre, mialgias, anemia, en ocasiones evoluciona hacia necrosis tubular aguda, que lo puede presentar en muy raras ocasiones esto, ¿sí? Y después, como les decía yo, la rifampicina es el campeón de la inducción enzimática, y también se los pongo ahí en rojo. Se induce la formación del citocromo P450, el 1A2, el 12-9, todos, ¿sí? Entonces, esto hace que todos los demás medicamentos que son metabolizados en el hígado, ¿sí? Pues se aumente su metabolismo, y como este medicamento lo van a estar tomando durante 8 meses, vamos a decir, si además es hipertenso o diabético, pues hay que tener en cuenta, ¿sí? Esto, que la rifampicina puede hacer que se descompense. Uno, por la infección, que se descompense, por ejemplo, la diabetes, pero puede ser también porque se toman hipoglucemiantes orales que se metabolizan en forma importante en el hígado. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque les decía yo que el tratamiento va a ser prolongado de estos pacientes, ¿sí? Bueno, entonces les decía yo que la rifampicina es el campeón, ¿sí? De los medicamentos que inducen. ¿Cuáles quedan en segundo, tercero y cuarto lugar? A ver quién me contesta esa pregunta. Los siguientes, a ver quién va por ¿No ahí. serían los que son como igual que la rifampicina, pero que decía Bueno, como sí, rifabutina y sí, esos? bueno, todos esos sí, de este grupo, pero de otros medicamentos, de otros que ya vimos en alguna otra ocasión. Unos micóticos, ¿Los qué? antimicóticos, un antimicótico. Algunos antimicóticos, sí, pero otros más. Aminoglucósidos. No, esos casi nada más se eliminan por vía renal. Los más importantes, los que siguen, ¿sí? Son los anticonvulsivos, no sé si se acuerdan del semestre pasado, ¿sí? El fenobarbital, la carbamazepina, todos esos medicamentos son los que le siguen, pues, como inductores enzimáticos, ¿de acuerdo? Esos son, ¿sí? Y la rifampicina es el mayor de todos, ¿no? Ahí se los pongo de este medicamento. Es el campeón, pues, de la inducción enzimática, ¿sí? Bueno. Entonces ahí les pongo, sí, la rifampicina, inductor enzimático, entonces interaccionan con toda esa serie de las sulfonilureas que se utilizan como hipoglucemiantes, sí, contra el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Anticoagulantes orales, antimicóticos azólicos, se prolongan todos estos, sí. Los betabloqueadores, los calcioantagonistas, generalmente son medicamentos que obviamente tienen un metabolismo hepático importante porque inducen las enzimas hepáticas. Entonces, solamente aquellos medicamentos que tienen un fuerte metabolismo en hígado son los que van a ser afectados. La streptomicina, ¿sí? La micacina y esos que se eliminan por vía renal, pues no son afectados porque se eliminan generalmente por vía renal como llegaron. No tienen ningún metabolismo hepático, ¿sí? En cambio, los glucocorticoides, los estrógenos, los, ¿cómo se llama? Anticonceptivos orales, ¿sí? Se metabolizan precisamente en el hígado de forma importante. Y si esto produce inducción, pues más rápido se van a metabolizar. Entonces puede ser que ya no funcionen correctamente. Hay que ajustar las dosis a la alta, subirlos, ¿no? ¿De acuerdo? Sobre todo si es hipertenso, pues va a tener betabloqueadores, calcioantagonistas, ¿sí? Si es diabético, pues sulfonilureas. Les decía que es frecuente la asociación de una tuberculosis pulmonar, ¿sí? En un paciente con esto, ¿sí? Bueno, entonces ahí están para que lo recuerden. Ahí está en la rifampicina, ¿sí? Viene el Rifadin, ¿sí? Viene rifampicina, son cápsulas de 300 miligramos, ¿sí? Y también hay una suspensión para dar en niños, ¿no? Dependiendo de la indicación clínica que tiene. Acuérdense que no nada más en la tuberculosis, sino se usa en otras infecciones, ¿de acuerdo? Bueno, eso con respecto, acuérdense, es el segundo que es hepatotóxico, ¿sí? La isoniazida y la rifampicina,
resultan hepatotóxicos. Seguimos con el etambutol, también de primera línea, ¿sí? Entonces es un compuesto sintético, ¿sí? Doctor, ¿Sí? una duda. La rifampicina, si está actuando directamente, pues inhibiendo la RN polimerasa, ¿no podría inducir al desarrollo de algún tipo de cáncer en los pacientes? ¿De qué? ¿De cáncer? ¿De cáncer? No, los que producen cáncer, lo vamos a ver después más adelante, son los que destruyen el ADN. Este no destruye la cadena de ADN. Vamos a ver que hay una serie de medicamentos, un grupo de medicamentos, sobre todo antineoplásicos, ¿sí? Que destruyen el ADN. Por ejemplo, el que destruye el ADN de los que vimos, a ver quién se acuerda y que les decía yo que puede tener efecto teratogénico, pero que en realidad no lo tiene, ¿sí? Pero que lo pudiera tener, se pensó que pudiera tener. Todos los medicamentos que destruyen el ADN pueden tener efectos teratogénicos y oncogénicos. Acuérdense que cuando cuando nosotros destruimos el ADN, hay una serie de eventos que ocasionan, que los reparan. Cuando quedan mal reparados, ¿sí? Es cuando se pueden presentar algunos cambios, algunas mutaciones se pueden presentar en el ADN, y dentro de estas mutaciones, pues es el problema de teratogenicidad y de, ¿cómo se llama? De cánceres, ¿sí? Cuando se presenta esto. En este caso, esta molécula no destruye el ADN, destruye el RNA, o sea, impide que se forme el RNA, ni siquiera lo destruye, sino se impide porque lo bloquea, entonces ya no se puede formar. Obviamente eso trae una serie de procesos, de alteraciones en los procesos metabólicos de la célula y bueno, termina destruyéndose la célula, pero no por esto es más de esto. Todas las sustancias pueden en alguna ocasión pegárseles al ADN y destruirlo, pero no se considera como muy oncogénico. Los que son oncogénicos, por ejemplo, son los alquilantes, ¿sí? Son sustancias, estas alquilan, ¿sí? Le meten radicales alquilo al ADN y entonces lo rompen. Entonces todos los mecanismos de recuperación y de restablecimiento del ADN pueden ya hacerlo mal, entonces sí puede quedar una mutación genética en esas células, ¿sí? Y entonces esas células, ¿sí? Que sufrieron esa destrucción del ADN, sí pueden desarrollar cánceres, ¿de acuerdo? Pero es cuando se destruye el ADN. En este caso, este medicamento directamente no destruye el ADN, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué leíste alguna Sí, vez que la doctor, gracias. rifamicina podía producir esto? En No, es términos que solo generales, ¿no? ¿Sí? leí que estaba contraindicado cuando el paciente estaba en quimioterapia. En quimioterapia. Sí. Bueno, no, pues está contraindicado en la quimioterapia. ¿Por qué se te ocurre que está contraindicado en la quimioterapia? A ver. Porque puede Pues producir cáncer, ¿no? ¿Qué no, está por las acá abajo? isoformas del citocromo Pues esto, P450. entonces, los quimioterápicos, pues, también muchos de ellos se metabolizan en el hígado. Entonces los metaboliza más rápido y ya no funcionan, ¿sí? Entonces les digo, ahí tienen que tener contraindicados. Pues bueno, lo que pasa es que si es muy necesario, hay que ver todo esto, ¿no? Claro que tenemos en un paciente con cáncer, si tiene tuberculosis, pues bueno, sería buena idea poderlo cambiar con algún otro. Vamos a ver que hay otras formas de solucionar la tuberculosis, no nada más con estos, ¿de acuerdo? Hay varios otros esquemas, ¿sí? Bueno, sale. Seguimos. Entonces les decía yo que es altamente inductor enzimático, ¿no? Todos se van a metabolizar. Ahí aquí están las presentaciones. El etambutol, ya estábamos en el etambutol, ¿sí? Bueno, entonces es un compuesto sintético, sí, su mecanismo de acción es inhibidor de la aravinil transferasa, que precisamente polimeriza el aravinil glucónico. El aravinol es un glúcido que forma parte de los peptidoglucanos de la pared celular de la micobacteria. Entonces, esta sustancia precisamente bloquea la enzima, ¿sí? La aravinil transferasa, porque es diferente, ¿sí? Entonces se le pega y ya no puede sintetizar más peptidoglucanos, entonces destruye la pared celular, ¿sí? Entonces es el mecanismo por el cual funciona este medicamento. Se absorbe muy bien, ahí vienen las características farmacocinéticas, y este sí es un medicamento, el etambutol, que no produce hepatitis medicamentosa.
Ahí vemos la eliminación urinaria es del 80%. Esto quiere decir que prácticamente todo el medicamento se elimina por vía renal. Al eliminarse casi todo por vía renal, pues tiene un metabolismo hepático muy bajo. Y al tener un metabolismo hepático o de otro, transformarse en otra sustancia, que a lo mejor ni siquiera es en el hígado, sino puede ser en otros tejidos que también lo eliminan porque se parece mucho a un glúcido, pues esta sustancia, ¿sí? Entonces lo elimina por otro mecanismo. Entonces el hígado no sufre precisamente los problemas de metabolizarlo y obviamente siempre es el más afectado porque al metabolizarlo, pues es el primero que se encuentra con el metabolito tóxico. Entonces como se elimina por vía urinaria, pues no, generalmente no hay ese problema. Igual los aminoglucósidos, entre ellos la streptomicina, pues son medicamentos que no sufren prácticamente ningún metabolismo hepático, entonces no sufren la hepatitis medicamentosa, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que sí puede producir una neuritis retrovulvar, pérdida de la agudeza visual, con ceguera para el color rojo y verde, y reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Toman estos efectos generalmente no son frecuentes, ¿sí? Bueno, ahí tenemos el nombre comercial cuando se da Atol, es el etambutol, vienen tabletas de 400 miligramos, ¿sí? Ahí están la dosis y la tuberculosis asociada a otros antifímicos, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver más adelante, ¿sí? Cómo se asocia, ¿no? Ahorita les voy a explicar bien eso, que es muy importante para el tratamiento de la tuberculosis. Bueno, entonces el etambutol es otro, ¿sí? Bien. Después otro, la piracinamida, ¿sí? Es el cuarto de estos de primera línea, ¿sí? Es un pariente de la nicotinamida, inhibe el crecimiento de los hilos tuberculosos por mecanismos no bien comprendidos, ¿sí? La piracinamida se convierte en ácido piracinoico en el interior de la bacteria por una enzima, ¿sí? La resistencia se debe a mutación del gen que codifica la enzima, entonces supuestamente se activa precisamente en la bacteria, pero el mecanismo, que es lo que produce la piracinamida, pues no se entiende bien, pero le pega muy bien a los bacilos tuberculosos, ¿sí? Ahí tienen su disponibilidad, es un poco más baja, del 50%, ¿sí? Eliminación urinaria, ¿sí? Ahí vemos que tienen eliminación urinaria del 10%, eso quiere decir que tiene un metabolismo hepático importante, porque por algún otro lado tiene que pasar, ¿sí? Ya sea que sea conjugado en el hígado o sufre algún tipo de metabolismo. Y obviamente también la hepatitis, es otro de los medicamentos de primera línea que producen hepatitis medicamentosa, se los pongo otra vez en rojo, entre 1 y 5% de los pacientes pueden presentar esta hepatitis medicamentosa. Entonces ya van 3 de los de primera línea que producen hepatitis medicamentosa, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tienen otros efectos, náuseas, vómito, otros hiperuricemia y fiebre medicamentosa, y en el hígado, bueno, la hepatitis medicamentosa, ¿sí? Bien. Aquí les pongo la piracinamida, bueno, como viene este medicamento, vamos a ver que casi siempre está combinado. No sé si alcancen a ver aquí cómo viene, por ejemplo, el Dotval, ¿sí? Que es trae isoniazida 75 miligramos, rifampicina 150 miligramos, piracinamida 400 miligramos y etambutol 400 miligramos. Y después hay otro que es más popular, que es el Rifater, que nada más trae 3 antituberculosos, todos de primera línea, ¿sí? Isoniazida, rifampicina y piracinamida. Pero estos 3, ¿qué problema tienen en el hígado? Todos producen hepatitis medicamentosos. Entonces, uno de los grandes problemas. Pues también tiene, nada más traen agregado el etambutol, pero también los trae los otros 3, nada más que trae además el etambutol, es un esquema cuádruple, pues a veces lo usan uno u otro. ¿En qué situaciones se usan uno y otro? Pues eso generalmente ya lo determina el infectólogo o los médicos de medicina preventiva que deciden cuál de los dos se dan, ¿sí? Entonces, bien, ahí lo ven ustedes cómo viene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿sí? Generalmente esos medicamentos se dan por estos 6 días y descansa el domingo. Generalmente es la forma de administrarlo. Pero estas se toman las 4 tabletitas, ¿sí? Vienen en estas las 4 grajeas, ¿sí? De lunes a sábado por 60 días. Eso es lo que tienen que ir a tomar a la clínica, ¿sí? O asegurarse por un familiar que se tome, ¿sí? Si es que no puede acudir a la clínica, pero van a ver que la mayoría se les lleva ese control estricto o van a que se tome el medicamento diariamente, ¿sí? Para que tenga un buen control, ¿sí? Entonces esto es muy importante y ahí vienen cómo vienen las tabletas por indicado los días para que ni siquiera, ay, que se me olvidó, que se me pasó, en fin, ¿no?
se cuentan exactamente cómo vienen, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la presentación. El Refater también es muy semejante a la presentación esta que viene. Y ahí ven lo que vienen las tabletitas en 6 días y las otras ya nada más está vacío, ¿sí? Ese día se descansa ese día, ¿sí? De estos medicamentos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es la forma en que se da este medicamento. Suelto la piracinamida, se llama Macrocide, vienen tabletas de 500 miligramos. Cuando es necesario nada más se hacen esquemas diferentes. Ahorita vamos a ver que en algunas situaciones clínicas pues se tiene que variar eso, sobre todo en aquellos pacientes que después de iniciar el tratamiento a la semana tienen elevación de las transaminasas. Entonces hay que tomar algunas medidas, ¿no? Para ver si se continúa con el tratamiento o se cambia esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que 3 de los 5 medicamentos, ¿sí? Que se usan de primera línea pueden producir hepatitis medicamentosas, ¿sí? Bien. Bueno, esta es una tuberculosis cutánea, ¿no? Por micobacteria. ¿Sí? Es a través de la pulmonar, ¿no? Ahí ven, ¿no? En los ápices pulmonares, ¿sí? Bueno, eso ya lo ha visto, lo vieron ya en patología, supongo, ¿no? Sí, lo van a ver también en radiología, en fin, son típicas esas radiografías así. Bueno, la otra, la streptomicina, que ya inclusive vimos, ¿no? Este antibiótico cuando vimos los aminoglucósidos. Lo que pasa es que nada más se da por vía parenteral, generalmente intramuscular, y se usa casi exclusivamente para el tratamiento de la tuberculosis. Como decían ahí, en Estados Unidos no lo consideran de primera línea, probablemente aquí se empiece a bajar. Vamos a ver que la streptomicina sí cada vez se utiliza un poco menos, pero van a ver que en los pacientes que tienen hepatitis medicamentosa, ¿sí? Generalmente es de los que se dan, porque las streptomicinas se eliminan generalmente por vía renal y no producen ningún metabolismo hepático, y por lo tanto la hepatitis medicamentosa no se presenta, ¿sí? Entonces les pongo, ya los vimos, ¿sí? Todos estos antibióticos se pueden utilizar, inclusive algunos de ellos se pueden utilizar. La streptomicina es uno, la micacina también. Sí, la kanamicina en algún tiempo también fue un medicamento que se utilizó en las micobacterias, ¿sí? Bueno, ya los habíamos visto. Aquí está la estructura de estos aminoglucósidos, que son glúcidos aminados, es la estructura, ¿no? Que tienen y son producidos por algunas bacterias, ¿sí? Y hongos, ¿sí? El mecanismo de acción, pues es inhibidor de la síntesis de proteínas, ya vimos que evita precisamente el acoplamiento entre la subunidad 50S y 30S, además de que interfiere también en la codificación, en la lectura de la codificación del RNA de transferencia, entonces producen proteínas anómalas, ¿sí? No con la secuencia correcta, ¿sí? Además de que también puede bloquear el avance, ¿no? La translocación de ir leyendo, ¿sí? El RNA mensajero. Entonces es un inhibidor de la síntesis de proteína, como todos los aminoglucósidos, ¿verdad? Ahí están, no se da por vía oral, la eliminación urinaria es un poquito menor, es un 60%, ¿sí? Porque casi todos ellos se eliminan bien acuérdense, los demás se eliminan todos muy por vía renal principalmente, ¿sí? Bueno, entonces, los efectos de las reacciones adversas, porque ya vimos esa ototoxicidad, que se caracteriza por vértigo, tinnitus, pérdida de la audición, o nefrotoxicidad. Y generalmente así como se da este medicamento, que a veces se da por varias semanas o meses, sí, generalmente es bastante bien tolerado, ¿sí? Este medicamento viene en ampolletas de 1 gramo y generalmente en un adulto es toda la ampolleta IM, ¿sí? Bueno. Se utiliza mucho en la tuberculosis meningia, en cualquier otra localización, cuando no responde al tratamiento convencional. Ahorita vamos a ver cuándo se tiende a aplicar esto, ¿sí? Entonces ahí vemos, sí, la streptomicina en ampolletas de 1 gramo y se aplica IM por 30 días, ¿sí? En fin, ahorita vamos a revisar algunos de esos esquemas, ¿sí? Cómo se dan esos esquemas. Generalmente no está incluido en el Rifater, ¿sí? Ni en el cuádruple esquema, ¿sí? Entonces nada más se utiliza cuando algunos de los otros medicamentos hay que eliminarlo, porque pues, está produciendo una hepatitis medicamentosa. Entonces, cuando se tiende a asociar con este otro medicamento, ¿sí? Bueno, y ya vamos a acabar porque ya vienen, nosotros los vemos mañana, fármacos alternativos de segunda línea, que es lo que les decía yo. Vamos a ver otros fármacos que se utilizan para tratar el tratamiento de otras micobacterias, aunque no sea el Mycobacterium tuberculosis, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces nos vemos mañana a esta misma hora, ¿sí? Les decía del examen, los que ya se integraron, ¿sí? Hay 40. ¿Alguna duda sobre su examen?
de su calificación. Algunos no les llegó, yo sé que tuvieron algunos problemas, por ahí me mandaron algunos de que se les trabó y lo que sea, y que tardó 4 minutos en destrabarse. Lo que yo siempre les dije, manden su examen, inmediatamente terminan. ¿Por qué no hacen esto? Porque lo revisan, porque comentan con los otros, lo que ustedes quieran y manden. Está bien, porque es una forma también de aprender. ¿Qué pusiste tú? Pues yo puse esto y tú pusiste aquello. Bueno, ¿sí? Entonces también es una forma de aprender, pero no abusen, ¿sí? Quieren revisarlo pregunta por pregunta y demás hasta el final, ¿sí? Y a las 10:29 mandan, pues a veces no entró. Entonces va peor. Entonces procuren, ¿sí? ¿Sí? No enviarlo inmediatamente, revísenlo, pues pueden consultar alguna cosa, pero nada más algunas preguntas, ¿sí? Si todo el examen lo quieren consultar para no equivocarse en ninguna, pues se les pasa el tiempo, ¿sí? Yo creo que 15 minutos es más que suficiente para que aquel que estudió lo contesta y lo mande, no tenga ningún problema. El que se empieza a tardar, pues corre el riesgo de que no entre a la hora correcta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o Sí, no? doctor. De acuerdo. ¿Alguno tuvo algún problema? Sí, por ahí me mandaron unos correos, y pues ahora sí que lo siento, si aquel que le tardó, se le trabó, pues lo que yo digo, terminen su examen y en ese momento mándenlo, ¿sí? Tienen 15 minutos para solucionar algún problema, ¿sí? Que se trabó, que la computadora que se empezó a actualizarse, no sé, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo eso, acuérdense bien que tienen que tenerlo. Ya es su problema suyo, ¿sí? Yo no puedo solucionar todos los problemas del Internet, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, ¿sí? Entonces, todos de acuerdo con su calificación, ¿no tienen dudas? Ahorita pues todos salen muy bien, hasta inclusive aunque hayan reprobado. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría tiene 10 en sus tareas, que les ayuda mucho. Ahorita ese 10 de las tareas pues cuenta el 50%, pero cada vez acuérdense que va contando menos, ¿sí? Para la siguiente pues va a contar nada más un 30% y la calificación final pues nada más va a contar un 25%, ¿sí? Entonces pues bueno, va a ir bajando el valor de esas tareas que obviamente tienen que tener 10, ¿no? Para que les sirva del 25% de su calificación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Bueno, doctor, gracias. sale. Entonces, nos vemos mañana. Yo les mando un ejercicio que lo vayan viendo. Es sobre antibióticos, ¿sí? Para que lo vayan leyendo. Es un artículo. Les mando un artículo, lo leen bien y después tratan de solucionar las preguntas que yo les pongo con respecto a ese artículo y ciertos efectos farmacocinéticos que hay. ¿De acuerdo? Sale pues. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Que estén bien. Gracias. Doctor. Ándenles. Gracias, doctor. Ándenles, Gracias, nos doctor. vemos. Hasta mañana. Dios.